Ahora sí. Ya, ahora sí. Lo que les contaba es que el modelo de Cournot es un modelo de oligopolio, digamos. Eh, es el primer modelo de oligopolio que se crea, digamos, lo crea Cournot en los años 1800, mucho antes de que existiera la teoría de juegos. Y, y pues al final se descubre que es un juego. Es un juego de teoría de juegos, porque la teoría de juegos termina generalizando muchos de los métodos que van a ver en estos cursos y termina expandiendo mucho como el universo de posibilidades de modelaje que existen. Lo que les contaba es que la diferencia entre que dos, digamos que un mercado o dos empresas vendan el mismo producto, es que si venden el mismo producto, sus demandas son iguales, pero si dos empresas venden un producto distinto, sus demandas son distintas. Por el otro lado, la función de costos más bien se asocia a la estructura misma de la empresa. Entonces, si los costos son iguales, las empresas son casi idénticas, tienen la misma estructura de costos. Y si los costos son distintos, las empresas son distintas. Esos supuestos se levantan, o sea, hay supuestos que es más fácil levantar unos que otros. Y trabajamos con supuestos. Entonces, no se asusten en caso en el que el examen, por ejemplo, les pueden cambiar, por ejemplo, hacerles oligopolios con dos plantas, o sea, que una de las empresas tenga dos plantas de producción, oligopolios con distintas curvas de costos y cosas así. Pero si ustedes entienden el modelo básico, digamos, también y entendieron bien la optimización, o sea, cómo la empresa, por ejemplo, en el monopolio decide producir entre las dos plantas que tiene, por ejemplo, cuando decide eso, lo que hace es que igual los costos marginales de las plantas, por ejemplo. O sea, si ustedes entienden esas cosas, van a poder introducirlas al oligopolio sin ningún problema. Entonces, lo que les decía es que el modelo Cournot es como el primer juego eh, aplicado a la economía. Y entonces, básicamente, primero vamos a resolver un ejercicio como si fuera un juego. No vamos a resolverlo como lo vamos a seguir resolviendo el curso, pero les va a ir enseñando cómo piensan las empresas cuando están compitiendo por Cournot. Entonces, lo primero es que hay jugadores. Entonces, en un duopolio, ¿cuántos jugadores hay? ¿Alguien sabe? Dos empresas. Ajá, las empresas son jugadoras. Entonces, en un duopolio hay dos jugadores y son las empresas. Ok. ¿Alguien sabe cuáles son los pagos de las empresas? ¿A qué se asocia el pago de cada empresa? ¿Quién sabe por qué están dados los pagos de cada empresa? ¿Alguna idea? Por la cantidad No, de insumos. no, por las ganancias. Las ganancias son el pago. La ganancia de la empresa uno es P por Q1, ¿verdad? Menos los costos en función de Q1. Y la de la empresa 2 sería igual a P, perdón, este P, si es por Q1, P por Q2 menos los costos en función de Q2. No tiene sentido que los costos de una empresa dependan de la cantidad que está produciendo la otra, ¿verdad? Los costos de cada empresa dependen estrictamente solo de la cantidad que produce mi empresa. ¿Alguien sabe qué son las mejores respuestas? ¿Sabe qué es una función de mejor respuesta? No, bueno, una mejor respuesta es comportarme de forma óptima Esa es la función de, bueno, creo que en el variant sale como función de reacción, tal vez. exacto. Es comportarme de forma óptima independientemente de la estrategia que tome el otro jugador. El otro jugador. Entonces se dice que es la mejor respuesta del jugador 1 está en función de la cantidad que produce el jugador 2. ¿Alguien sabe cuáles son las acciones que puede elegir un oligopolio, una empresa? ¿Qué acciones puede elegir?
digamos, el liderazgo y la elección simultánea. No, las acciones en este caso serían cuánto producir, porque estamos diciendo que compiten por cantidad. Entonces aquí la acción del jugador 1 está por la cantidad del jugador 1 que pertenece de 0 a infinito. Y en el jugador 2, las acciones del jugador 2 están dadas por la cantidad del jugador 2 que van de 0 a infinito. Esas son las acciones. Ellos que pueden cambiar de su juego, cuánto producir. ¿Saben qué es una estrategia? Ser líder en la elección de cantidad o líder en la elección de precio. No, y eso es también lo que uno podría pensar, pero no. La estrategia, en este caso, es lo mismo que la acción, porque el juego que estamos jugando se llama simultáneo. Es un juego simultáneo. Entonces ellos compiten al mismo tiempo. Eso hace que las acciones y las estrategias sean lo mismo. Una estrategia es un plan de acción. Una acción es solo una acción. La estrategia nos está diciendo todo el plan de acciones. Pero en estos juegos que estamos observando aquí, la acción va a ser igual que la estrategia. ¿Y saben qué son las creencias? ¿Qué es una creencia? ¿Cómo cree que que va a optimizar la otra empresa? Exacto. ¿Qué creo que va a seguir la otra empresa? Efra, ¿puedes repetir lo de las estrategias? Es que Ok. creo que no Una, me quedó una claro. acción, una acción, por ejemplo, es, veamos el dilema del prisionero. Aquí hay dos, o sea, entre confesar y no confesar. Confesar y no confesar. Entonces, en el dilema del prisionero, las acciones del jugador 1 serían confesar y no confesar. Aquí está el jugador 1, perdón, el jugador 2, y aquí está el jugador 1. Las acciones del jugador 2 serían confesar y no confesar. ¿Ok? Esas son las acciones. En este caso, este juego es igual, simultáneo. Entonces, ambos jugadores juegan al mismo tiempo. Entonces, sus acciones son lo mismo que su plan de acción, su estrategia. Pero si un juego fuera dinámico, o sea, si primero juega uno, cuando vean el líder, primero digamos que juega el líder y el líder escoge entre confesar y no confesar. Luego le toca al jugador que es seguidor y él tiene que elegir entre confesar y no confesar. Pero el seguidor no sabe qué fue lo que hizo el jugador líder. Yo no sé qué hizo el líder. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que yo, independientemente de lo que siga, digo confesar o no confesar y no confesar. Entonces aquí yo sigo una estrategia, que es una ruta. Es, si él confiesa, juego confesar, por ejemplo, y si él no confiesa, juego no confesar. Eso, por ejemplo, es una estrategia. ¿Me entienden? Es como un caminito de qué cosas podría hacer independientemente de lo que va a jugar el otro jugador. Pero aquí mi estrategia es cuánto fijo de cantidad y mi acción es también cuánto fijo de cantidad. Entonces es lo mismo. Fijar un plan de acción es lo mismo en este caso que fijar una estrategia. Porque yo lo único con lo que puedo jugar es mi estrategia porque estamos literalmente decidiendo al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Igual eso no es importante. Para este curso no es importante. Eso es estrategias y acciones. Si quieren podemos borrar incluso estrategias porque van a ser siempre lo mismo en estos juegos. Entonces no las tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Creencias. ¿Qué creo que va a seguir la otra empresa? La otra empresa. ¿Qué va a hacer la otra empresa? Es mi creencia. ¿Y qué es el sentido común? ¿Alguien sabe qué es el sentido común? Que la otra empresa va a tratar de optimizar sus beneficios. No, no necesariamente. El sentido común es que todas las empresas, todas las empresas saben, saben entre sí lo que piensa hacer la otra empresa. Piensa hacer la otra empresa. O sea, digamos que yo estoy jugando
con, con Max, por ejemplo. Entonces, en ese juego, yo sé que Max quiere ganar y él sabe que yo quiero ganar. Y los dos sabemos que tenemos que fijar una cantidad, que los dos somos racionales y vamos a optimizar. Eso es sentido común. Que todas saben entre sí, que son maximizadoras, que van a elegir maximizar, que tienen su función de mejores respuestas. Eso es. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Sí. Sí. Ahora, ¿cuáles son los supuestos del modelo Cournot? ¿Saben cuál es el primer supuesto, el más importante? Así que ustedes les dicen, hagan Cournot y ustedes entonces saben qué es Cournot. ¿Cómo lo tienen que hacer? El primer supuesto. Eso era que la derivada era cero o algo así. No, ese no es el supuesto más importante. Así, lo que les permite a ustedes decir, les dijeron, optimice por Cournot, resuelva la cantidad y entonces ustedes saben que tienen que hacer Cournot. Los bienes son idénticos. ¿No? Porque ese supuesto se puede levantar. Si les dan No distintas es, demandas, no es que la elección es simultánea. exacto. Elección simultánea. Elección simultánea. ¿Cierto? Luego, ¿cuál es el otro supuesto más importante? ¿Compiten por qué? ¿Por precios o por cantidades? Cantidades. Ajá, competencia por cantidades. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando optimizo? Yo derivo la ganancia de la empresa I con respecto a la cantidad de I. Eso significa competir por cantidades, que ocupamos tener despejada la cantidad. ¿Qué otro supuesto es importante que se les ocurre? Que las empresas son idénticas. No, ese supuesto se puede levantar si les dan demandas distintas. Ese se puede levantar fácilmente si le dicen una empresa tiene esta demanda y la otra tiene la otra demanda. No, perdón, si les dan, eso se puede levantar si les dan distintos costos. Les dicen una empresa tiene la función de costos, tiene el costo marginal igual a 10 y la otra empresa tiene el costo marginal igual a 5. Ahí ya no son idénticas. ¿Qué se les Eh, ocurre? Mi competidor no responde a mis acciones. Ajá. Mi competidor no responde a mis acciones. Vean, esto se lo voy a explicar así. Digamos que mi competidor tiene mi función, la función de producción, ¿verdad? Tiene la función de producción. Esta función de producción para el competidor va a ser una función que va a depender solo, supongamos primero que depende de Y1 y Y2. Entonces, supongamos que lo que yo produzco depende de, de, digamos, de lo que, ¿cómo les digo? Depende de cuánto produce la otra empresa y cuánto produzco yo. Entonces, si uno aplica reglas a la cadena, eso sería la derivada de F con respecto a Y1 más la derivada de F por Y1. Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros vamos a suponer que la derivada, digamos, de mi empresa, o sea, de mi función de producción de Y2 con respecto a Y1 es igual a 0. ¿Ok? ¿Está bien con eso? Profe, ¿y por qué es eso? ¿Por qué? Porque suponemos que mi producción es solo una función que depende de Y2. Solo depende de Y2. Suponemos ahí una función que solo depende de Y2. ¿Para cuál función de Y2? O sea, mi La producción, demanda. ajá, mi producción, o sea, lo que yo produzco, mi función de producción solo depende de mi propia producción. O sea, no tiene ninguna injerencia lo que produzca la otra empresa. No, no es una función, por ejemplo, la forma Y2 igual a A más B Y1, por ejemplo, por decirlo así. ¿Me entienden? Esto no es de esta forma. Siempre va a ser Y2
va a ser una función que depende solo de Y2. O sea, va a ser una función que depende solo del variable Y2. Profe, esa formulita que está ahí con el 0 ahí, es que un cambio en Y1 no me importa para la producción que yo voy a tener, Ajá. Exacto. pero sí me importa Y2 es. Sí me importa Y2. Exacto. Correcto. Ok, ¿entendieron eso? ¿O no? O sea, solo sepan que la Y1, Y2 no va a depender nunca de la Y1. O sea, cuando saquen la derivada de la Y2, usualmente cuando son lineales, la derivada les da 1. Pero entonces sepan que es una función que solo depende de Y2. O sea, mi producción es una función que solo depende de Y2. Pero eso Pero sí sí depende. fueran adelante. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Pero entonces P1 sí podría inferir en Y2. P1 podría inferir. De ahí, ahora el precio no nos importa en nada, porque el precio, de hecho, ambas empresas fijan cantidad y a partir de que fijan cantidad es el mismo precio. O sea, las dos empresas cobran el mismo precio. El precio es el mismo, porque el precio no se determina en la oferta individual de cada empresa. El precio es el mismo, porque el precio, recuerden que el precio, si fuera lineal, sería una función A menos B en función de Y1 más Y2. ¿Ven? Dependería de estos dos. Entonces, el precio se determina para el mercado. El precio es el mismo. ¿Ok? ¿Saben eso? Sí. Ok. Ahora, vamos a resolver como si fuera un juego. Vamos a resolver un ejemplo como si fuera un juego. Pero no vamos a seguir usando este método. Nada más es para que ustedes vean la lógica económica. Ok. Entonces, vean. Dos empresas. Efra, una pregunta. Sí, Otra suposición no debería de ser lo de que, digamos, mi función de mejor respuesta o mi función de reacción depende de lo que yo espero o de lo que yo supongo que va a elegir la otra empresa. A pesar de que yo no lo sepa, depende de lo que yo espero o de mi opinión sobre la producción de la otra empresa, que es como lo menciona más o menos el libro. sí, correcto. Eso se debe aquí al sentido común y a las creencias. Todo esto que yo les digo aquí es lo que se necesita para jugar un juego. Y creencias de sentido común es un supuesto. Pero, de hecho, por ejemplo, lo que usted está diciendo de mejores respuestas, ¿verdad? Lo de que mi mejor respuesta depende, vamos a ver, de hecho, que se pueden resolver sin que nosotros supongamos eso, porque no van a ver eso en este curso, pero todos los monopolios, los oligopolios se pueden resolver por tres métodos. El primer método es estrategias estrictamente dominantes. Luego, el segundo método es eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. Y el tercer método es racionalidad. En el curso usamos solo racionalidad porque es más directo y más fácil. Racionalidad es el concepto solución para juegos más que más supuestos usa. Es el que más supuestos usa. Es el que usa creencias y sentido común. Y lo más importante es que usa como sentido común de la racionalidad, o sea, que todos creen que son racionales. Ahorita que vamos a usar esto, nos vamos a dar cuenta que por ejemplo, este método que vamos a usar va a ser como más tedioso, pero de hecho no usa ese asunto de que usamos la mejor respuesta en función de QI, porque lo que hacemos es sacar una mejor respuesta, sí, pero lo que el oligopolista, o sea, una empresa dice es, bueno, vamos a ver y antepongámonos a lo que vaya a hacer la otra empresa independientemente de si es racional o no. Pero sí, ese es un supuesto. Como lo estamos haciendo siempre en este curso, va a ser derivando y todo eso. O sea, por eso vamos a usar la mayor cantidad de supuestos. Y de esta forma es importante saber que sí, va a existir mi mejor respuesta,
que es una función que depende de la producción de la otra empresa. Ajá, eso es importante. Ok, súper, gracias. Ok, entonces dicen, supongamos, dos empresas con demanda lineal y producto idéntico compiten por cantidad. Entonces, vean, el costo de cada empresa, el costo de la empresa I en función de QI sería 10 por QI. Entonces, vean, para la empresa 1 sería 10Q1. Para la empresa 2 sería 10Q2. Esto es que las empresas son idénticas. Ven, ese supuesto se puede levantar fácilmente si les damos distintas funciones de costos. Luego, la oferta, o sea, la oferta de mercado si usan la misma oferta de mercado, significa que ambas tienen la demanda, perdón, la demanda. ¿Qué significa que usan la misma demanda? Que las empresas tienen un producto idéntico. Entonces, este supuesto también se puede levantar, pero en este curso no se hace. En micro lo levantan. Ven, es P en función de Q, ¿verdad? Esta es la oferta inversa. Es la oferta inversa. Y Q es igual a la producción de la empresa 1 más la producción de la empresa 2, ¿cierto? Ok, eso es lo primero. Entonces, paso 1. Paso 1. Entonces, ¿qué hace la primera empresa? Cualquiera de las dos. Para la empresa 1, como son simultáneas, ambas están jugando al mismo tiempo. Para la empresa 1, ella como es racional busca optimizar sus ganancias, ¿cierto? La empresa 1 optimiza sus ganancias. Entonces, ¿qué hace la empresa 1? Ella dice que las ganancias de la empresa 1 son iguales a P, ¿estamos bien con eso? P por la cantidad que ella produce menos los costos de la empresa 1. ¿Eso qué sería? Sería 100 menos Q1 menos Q2 por Q1 menos 10 Q1. ¿Cierto? ¿Estamos bien con cómo montamos la función de ganancias para la empresa 1? ¿Alguna duda con esto? ¿O no? Por qué menos, profe? Porque aquí es 100 menos Q y Q es Q1 más Q2. Ah, ok, ok, ok. Se distribuye al menos ambos. Entonces, paso 2 es que como la empresa 1, que es para la que estamos resolviendo al mismo tiempo, son simultáneas, pero obviamente no, nosotros no somos personas que puedan derivar dos cosas al mismo momento, ¿verdad? Entonces, para la empresa 1, primero, como ella va a elegir y es racional, optimizamos. ¿Cómo se optimiza? Como es por cantidad, uno lo único que hace es que saca la derivada de la ganancia con respecto a Q1 y le igual a 0. Entonces, ustedes lo que hacen es, sacan la derivada, vean que aquí todo esto depende de Q1, ¿verdad? Está multiplicado, entonces ustedes pueden distribuir este Q1, pero vean que son derivadas lineales, y las derivadas lineales son muy fáciles, entonces esto nos da 100 menos 2Q1 menos Q2 menos 10, y esto es igual a 0, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. 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 Entonces, a partir de aquí, ustedes lo que hacen es que despejan, y entonces llegan que la mejor respuesta de la empresa 1 en función de Q2 es igual a 90 menos Q2 entre 2. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Sí. Ok. Sin embargo,
Ahora lo que vamos a ver es que Ah. la mejor respuesta incluso en esta forma que lo estamos resolviendo, que no va a ser la que ustedes van a resolver, es más amplia. ¿Por qué? La mejor respuesta tiene dos formas. Es una función de ese tipo, o sea, es 90 menos Q2 entre 2 si la cantidad de la empresa 2 es menor o igual a 45. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Porque es la mitad de la cantidad. O sea, digamos, el 90 entre 2, digamos. Ajá, si la empresa Q2 produce 45, vean que la mejor reacción de la empresa 1 es 90 menos 45 entre 2. 90 menos, perdón, que si Q2 es menor o igual a 90. ¿Cierto? Si la empresa produce esto, tenemos 90 menos 90 entre 2 y eso da 0, ¿verdad? Entonces aquí, como lo estamos resolviendo aquí en esta forma, o sea, aquí como lo estoy resolviendo yo, no estamos sabiendo nada, o sea, no, la empresa en este caso, como yo lo estoy resolviendo, yo supongo que no sé nada sobre la otra empresa, pero yo sé que si ella produce 90, mi mejor reacción es 0, porque ya, ya se quedó con todo el mercado, era para lo que da el mercado. En cambio, si la empresa 2 produce más de 90, mis ganancias son negativas porque ya no tiene sentido, vean, pongámosle aquí 91, 90 menos 91, dice que mi mejor respuesta, ¿cuánto sería? ¿Producir qué? Menos un medio. O sea, mi mejor respuesta aquí, en este caso, sería producir menos un medio. No, o sea, produzco una cantidad negativa. Produzco algo negativo. Entonces, si yo no quiero producir negativo, lo que digo es que mi mejor respuesta, si ella produce más de 90, es producir 0. Produzco 0. O sea, si la empresa se queda con todo el mercado, si la empresa decide ser una buchona, yo produzco 0. Esa es mi mejor respuesta. Producir 0. Aquí yo no sé nada de la mejor respuesta para la otra empresa. Porque aquí lo estamos resolviendo de una forma tal que no estamos suponiendo nada de la otra mejor reacción. Esto solo va a ser, eh, solo es explicativo para que vean la lógica económica. Ahora, ¿qué pasa con la empresa 2? Supongamos Q2 es 0. Si Q2 es 0, ¿cuánto puede producir Q1? ¿Cuál es la mejor respuesta de Q1? 90. 45, porque serían 90 medios, ¿verdad? 90 menos 0 entre 2, ¿cierto? 90 menos 0, Sí, 2. sí, perdón. Entonces, lo que nosotros sabemos es que en el mejor de los casos, la producción de la empresa 1 es 45. Entonces, ya aquí nosotros logramos reducir la producción, reducimos la producción, pensando solo como economistas sin saber nada de mate de la otra empresa, porque ustedes en la vida real no van a saber nada de la otra empresa. Entonces, ya sabemos que la producción de la empresa 1 va a estar entre 0 y 45, ¿verdad? Nunca puede ser más de 45 por su mejor reacción. Vean que si la empresa 2 produce 0 es lo mejor que yo puedo hacer, quedarme con todo el mercado y ser un monopolio. ¿Cierto? ¿Entendieron eso? Que está entre 0 y 45. A eso le llamamos la ronda 1. Cuando la empresa piensa que va a ser la empresa 2. ¿Estamos bien con eso? No entendí bien por qué produce 45. Porque, ¿cuál es el mejor de los casos en el que la empresa 1 produce más? ¿Qué tiene que hacer la empresa 2 para que la empresa 1 se quede con todo el mercado y pueda producir más? No producir nada. Ok, entonces, cuando no produce nada, ¿cuánto produzco yo? ¿Cuál es mi mejor respuesta? Hacer toda la producción del mercado, ¿no? ¿Y cuál es la mejor respuesta? ¿Sí? ¿Cómo tengo la mejor respuesta? ¿Cómo tengo yo esa cantidad? ¿Dónde sustituyo el 0? Ah, en Q2. Ajá, y aquí. Entonces, en el Ah, mejor de los casos, lo más que produzco yo es 45, ¿cierto? sí. Entonces, en el mejor de los casos, produzco entre 0 y 45. La ronda 1. Luego, ronda 2.
¿qué es lo siguiente que podría pasar? Ahora suponga que la empresa 2, ustedes saben que la empresa 2, vean que son demandas simétricas, ¿verdad? La empresa 1 y la empresa 2 tienen la misma función, solo que cambiando Q1 por Q2, por simetría, ¿cierto? O sea, saquémosla. Sí, ¿Sí? Vean, la derivada, ¿cuál es la ganancia de la empresa 2? La ganancia de la empresa 2 sería P por Q2 menos 10 por Q2, ¿cierto? profe. ¿Sí? Ahora, en ronda 2 lo que vamos a hacer es todo lo mismo, pero con la empresa Ajá, 2. con la empresa 2. Ajá, exacto. En ronda 2 hacemos lo mismo con la empresa 2. Esto es solo un ejercicio y así no vamos a resolver todo. Solo quiero que ustedes desarrollen la intuición económica. Entonces aquí ustedes derivan la ganancia de la empresa 2 con respecto a Q2, le igualan a 0 y despejan la mejor reacción de la empresa 2 en función de Q1. Y eso les va a dar 90 menos Q1 entre 2, ¿cierto? Va a ser una vara igual a lo que tenemos aquí. ¿Están de acuerdo con eso? Con que la empresa 2 piensa igual que la empresa 1. Porque son simétricas. Sí, porque eso Sí, significaría que ambas están tomando la decisión más óptima. Ajá. Entonces, en la ronda 2, para la empresa 2 ya, digamos, ella hace el mismo análisis que la empresa 1. Ella elige simultáneamente, ¿cierto? Ella elige simultáneamente. Entonces, ¿qué va a decidir ella hacer con la cantidad? ¿Entre qué y qué va a ser la cantidad de la empresa 2? entre 0 y 45 también. Exacto. La empresa 2 está entre 0 y 45. Correcto. ¿Estamos ya de acuerdo con eso? ¿Alguna duda de por qué están entre 0 y 45? No, todo claro. Ok. En la ronda 3 nos devolvemos a la empresa 1. La empresa 1 sabe que la ganancia, la empresa 1 sabe, ella sabe porque hay sentido común, la empresa 1 sabe que Q2 va a estar entre 0 y 45, porque son iguales, ella sabe que son empresas iguales y que piensan igual. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la mejor respuesta de la empresa 1? ¿Qué pasa cuando Q2 es 45? ¿Qué hace la empresa 1? ¿Qué hace ella? Produce 0. Produce 90 menos 45 entre 2. No, ya no produce 0. Producía 0 cuando era 90. Pero ya ella se dio cuenta que ambas piensan igual. Ambas saben que ambas quieren ganar. Están compitiendo por ganar. La primera se dio cuenta que cuando la empresa 1 produce 0, ella produce entre 0 y 45. La empresa 2 se dio cuenta de lo mismo. Que lo más que ella puede producir está entre 0 y 45. Ambas saben que cuando la empresa 2 produce 0, ella produce 45. Es lo más que puede ganar en todo el mercado. Y la empresa 2 sabe que cuando la empresa 1 produce 0, ella produce entre 0 y 45. Entonces ambas empresas saben que ellas no pueden producir más de 45 porque no hay mercado para 45. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hacen? Ver qué pasa cuando la empresa 2 está produciendo su máximo. ¿Y cuánto es 90 menos 45 medios? Sería 45 medios, que es 22.5. Entonces, ¿qué implica sobre la producción de la empresa 1? ¿Entre cuánto se va a ubicar? Si ya vio que lo más que puede producir es 22.5. ¿Entre cuánto y cuánto está? Entre 0 y 22.5. Ajá, entre 0 y 22.5. En la ronda 4, la empresa 2, ¿qué hace? La empresa 2, ¿qué hace? Evalúa su mejor respuesta en 22.5 Bueno, pero nos estamos o en adelantando, 45. ajá, porque ella tiene primero que pensar qué hace cuando la empresa 1 produce 45, ¿cierto? Entonces, cuando la empresa 1 produce 45, la mejor respuesta de la empresa 2 a 45 es 22.5. Entonces, la empresa 2 produce entre 0 y 22.5, ¿cierto? Ambas están simultáneamente decidiendo. Todo esto pasa de forma simultánea, aunque no podamos verlo
todo al mismo tiempo esto pasa de forma simultánea, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. Perdón, aquí es esto, sería a partir de esto. Vean, esto sería entre 22,5 y 45. Perdón, ¿qué está mal de mi análisis? ¿Saben por qué me equivoqué? ¿Alguien sabe? Puede decirme. Hice mal. Pensar que no había producir o que el otro, o que no podía competir con el otro en algún momento, digamos. Ajá, porque vean, yo dije que cuando la empresa producía 45, lo más que yo podía producir era 22,5, pero eso es falso. Lo más que yo puedo producir es 45, no 22,5. Vean que estoy diciendo, ¿cuánto es lo menos que produzco? O sea, lo menos que produzco cuando esta empresa elige el máximo. Cuando la empresa 2 elige el máximo. Yo estoy diciendo cuánto es lo menos que yo produzco. Esta es mi menor producción. Mi menor producción. ¿Ok? De acuerdo en eso, estoy diciendo, ¿cuánto produzco yo cuando la empresa 2 produce su máximo? Esto, es mi mínimo. Es mi mínimo. El Q1 mínimo. Y la empresa 2 dice lo mismo. ¿Cuál es mi Q2 mínimo? Este es el Q2 mínimo. Y ven que así van acotando cada vez más el intervalo. ¿Qué seguiría en la ronda 5? ¿Alguien sabe? ¿Qué hace la empresa? Si ya ambas saben que la producción de ellas está entre esto y esto. Buscan un nuevo Q mínimo para volver a acotar ese intervalo. Acotan aún más. Ellas acotan aún más. Y entonces ellas acotan y dicen, bueno, ya sé que mi producción está entre 22,5 y 45. Entonces dicen, ahora tenemos que ver qué hacer. O sea, van acotando y acotando. Entonces, ellas van acotando y entonces piensan, bueno, ¿ahora qué hago cuando la producción de uno es 22,5? ¿Qué hago cuando la producción de 2 es 22,5? Y esto me da un intervalo más pequeño. Y así van. ¿Ven? Este es el mínimo de Q1. Este es el mínimo de Q2. Y entonces, la mejor respuesta de la empresa 1 a Q2 sería el máximo, porque lo estoy evaluando en el mínimo, sería el máximo de Q1, que sería igual a 90 menos 22,5 entre 2, y eso me daría 33,3 cuartos. Y eso implicaría que la producción de la empresa 1 ya estaría entre 22,5 y 33,3 cuartos. O sea, las empresas van, así van, un montón de veces. Ellas van y acotando y acotando y acotando. ¿Ven cómo funcionan las empresas en la vida real? Ahí se me hizo un enredo, porque ahora más bien el 33 es la cantidad máxima y no la mínima. Digamos, Porque ahora, ajá, vean que aquí tenemos un mínimo al intervalo. Este es el mínimo, y este es el máximo, ¿cierto? ajá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo lo mínimo que produce la empresa 1 en el óptimo de la empresa 2? ¿Qué pasa cuando la empresa 1, cuando la empresa 2 produce su mínimo? Este es el mínimo de la empresa 2. El mínimo de la empresa 2, ¿cierto? Entonces, cuando la empresa 2 produce su mínimo, la empresa 1 produce Q2 su puede máximo. producir más. Ajá. Cuando la empresa 2 produce su mínimo, la empresa 1 produce su máximo. Así es. Y cuando la empresa 1 produce su máximo, la empresa 2, ¿qué produce? Su máximo. ¿No? Sí, El, el mínimo. al revés, ok, sí, el Ajá. mínimo. Y entonces, como todo es simétrico, en este modelo tan fácil, las empresas van haciendo intervalos cada vez más pequeños, pero iguales. Y entonces habría que seguir haciendo este acote hasta que de un máximo nos dé igual a un mínimo. Ajá, hasta llegar más
ya hasta llegar lo más que podamos. ¿Qué sería eso? Es lo mismo que decir que la cantidad mínima es igual a 90 menos la cantidad máxima entre 2 y que la cantidad máxima es igual a 90 menos la cantidad mínima entre 2. ¿Ven? ¿Lo vieron? ¿Eso es cierto, sí o no? Que evaluar para una empresa en la cantidad mínima me da la cantidad máxima, ¿cierto? Sí, Y que evaluar en una empresa la cantidad máxima de la otra me da mi cantidad mínima. Y Ajá. que como las dos empresas son lo mismo, la cantidad máxima de una es igual a la cantidad máxima de la otra, porque son idénticas, ¿verdad? Y que la cantidad mínima de la 1 es igual a la cantidad mínima de la 2, ¿cierto? Porque son idénticas, ¿correcto? Sí. Entonces los podemos tratar como si fuera una variable. Decimos Q1 igual a Q2 y Q min de 1 igual a Q2 min, ¿verdad? Y lo único que tenemos es que resolver un sistema de ecuaciones, digamos, un sistema de ecuaciones en el que se llegue a un Q mínimo y en la que se llegue a un Q máximo. Y ese va a ser el Q mínimo igual de la empresa 1 igual al Q mínimo de la empresa 2 y el Q máximo igual a la empresa, digamos, ¿cómo se dice? Al Q máximo de la empresa 2. Y entonces, donde el Q mínimo es igual al Q máximo, mi intervalo es solo un valor, es la Q estrella de mercado. Lo que va a producir la empresa 1 va a ser igual a la empresa 2, ¿cierto? sí. Ok, eso es lo único que hay que hacer para terminar de resolverlo. ¿Y Meter cómo, una en cómo otra. establezco ese sistema de ecuaciones? Mete una en otra. Vea, aquí mete Mm, mm, 90 menos Q min entre 2 entre 2. Porque estamos buscando cuando Q min es igual a Q max, ¿cierto? Ajá. Y ahí despeja. Ahí distribuye esto, o sea, lo distribuye y entonces le queda 90 menos 90 medios, ¿verdad? Más Q min medios, y entonces usted tiene que dejar a un lado solo el min y a partir de ahí despejar. Y entonces aquí usted llega a que Q mínimo es igual al Q máximo y que esto es igual a 30. Una forma más fácil, suponer desde un inicio que Q min es igual al Q max, y entonces aquí usted dice que entonces, y les llama a estas Q, les puede llamar a estas Q estrella. Entonces su función Q estrella es igual a 90 menos Q estrella entre 2. Entonces aquí usted despeja Q estrella más 2 más Q estrella entre 2, perdón, más Q estrella entre 2 es igual a 45. Y entonces usted desarrolla esto que sería 3 Q estrella entre 2 igual a 45. Y entonces eso le da que Q estrella es igual a 45 por 2 entre 3. Y yo, eso le da 30. ¿Vio? ¿Vieron cómo se encuentra la cantidad sin, o sea, vieron el juego entre empresas sin, o sea, vieron el juego entre empresas por rondas? ¿Qué les pareció? O sea, esto es solo para que ustedes vean cómo piensan, digamos, en estos modelos las empresas. ¿Cómo suponemos que piensan? La empresa 1 sabe lo que la empresa 2 sabe. Entonces la empresa 1 dice, ¿cuál va a ser lo menos que puedo producir y qué es lo máximo que puedo producir? Después va la ronda 2, donde la empresa 2 sabe qué es lo máximo que puede producir la empresa 1 porque ella ya pensó y cuánto es lo máximo que puede producir la empresa 1. Entonces ella adapta su comportamiento a lo que piensa que hace la otra empresa. Y así van jugando, de ronda a ronda, de ronda a ronda, de ronda a ronda, hasta llegar a este número. ¿Ok? ¿Lo vieron? En un gráfico. Efra, Sí. lo único que no me queda claro es que al principio suponemos que a mí no me importa la respuesta
de la otra empresa, del otro jugador. Ok, Para- a mí no me importa. Yo no soy, esto realmente no está usando tanto mejor respuestas, aunque aquí las usé. Podría usarlo sin mejores respuestas y solo lo podría hacer con 90 menos Q1 entre 2. A mí no me importa lo que hace la otra empresa, pero la diferencia es que yo tengo creencias acerca de lo que hace la otra empresa. Tengo creencias Pero, acerca de lo que hace la otra empresa. pero en la función de mejor respuesta, bueno, en la función, sí, de mejor respuesta, depende o sea, la función de mejor respuesta de la empresa 1 depende de la empresa 2, Sí, de la pero producción de la empresa 2. no es lo mismo decir que la función de mejor respuesta de la empresa 1 depende de lo que hace la otra empresa que decir que Q2 es igual a una función que depende de Q1 y Q2. Vean aquí, vean cuando montamos la ganancia. Vean el proceso de ganancia. Ven aquí cuando tenemos la ganancia. Vean que aquí tenemos Q1 y tenemos Q2, ¿cierto? Yo aquí estoy suponiendo que Q2 es un valor lineal. Vean que cuando saco la derivada con respecto a Q1, me da aquí. Ven que me da solo esta función. Ven que me da solo esta función. O sea, es una función lineal. ¿La ven? Va en la derivada. Ven que cuando derivo yo no estoy suponiendo que la Q2 es una función. Yo no supongo que Q2 depende de Q1. Porque si Q2 dependiera de Q1, la derivada sería Q2' Q1 por Q1', aplicando la regla de la cadena. Y yo no estoy aplicando la regla de la cadena aquí porque supongo mi Q2 es una constante que no depende de Q1. ¿Lo ven? ¿O O no? sea, asumo Q2 como una constante. Sí, asumo Q2 como una constante que no depende de Q1. No es una función, o sea, que varíe cuando Q1 varía. Es distinto decir que Q1 es una función que solo depende de ella misma. Es lo mismo decir que esto es Q1. A decir que Q1 es una función que depende de Q2. Entonces aquí ya esto podría ser, por ejemplo, podría ser igual a, pongámoslo así, que f de Q1 depende de Q1 y que sea una función de esta forma, o que sea una función de la forma Q1 al cuadrado, o que sea de la forma raíz de Q1, o que sea de la forma raíz de Q1 más A. A decir, digamos que es una función de la forma Q1 más Q2, o decir que es una función de la forma Q1 más Q2. ¿Cierto? No es lo mismo. Que estoy suponiendo que solo depende de esto. Solo depende de esto. Aquí ya está dependiendo de dos variables. ¿Ve? ¿Ve las diferencias? Sí, o sea, entiendo que no depende solamente de Q2, pero me parece que de alguna forma sí depende un poco de Q2. La función no está teniendo ninguna dependencia. Si no, la derivada, pues, hubiéramos tenido que aplicar regla de la cadena. Hay una diferencia entre que mi mejor respuesta depende y que la función adrede dependa. ¿Verdad? Una cosa es que mi mejor respuesta dependa y otra cosa es que mi Q1 dependa. Mi mejor respuesta y mi Q1 son cosas distintas. La mejor respuesta es una función óptima que me dice cuánto tengo que producir óptimo con respecto a lo que va a producir la otra empresa. Mi Q1 es un valor que nos está diciendo cuánto produce la empresa, porque vean, por ejemplo, cuando veíamos el modelo normal, decíamos que la cantidad es una función que depende del precio, ¿verdad? La demanda es Y1. Y1 es una empresa, digamos, una función, vean, por ejemplo, decimos que P es igual a menos BY. A partir de aquí, usted despeja Y. Y dice que Y, digamos que la demanda directa es una función que depende de, del precio. O
¿cierto? Decimos que depende del precio. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, Ok, la función es una función que depende del precio. Esto es distinto a decir que Y1 es una función que depende del precio y de la cantidad que va a producir la otra empresa. ¿Ya entendió eso? sí, ya entendí. Como lo que entendí fue que la función de reacción no es lo mismo que la función de cantidad. Ajá, la función de reacción no es lo mismo que la demanda. La función de Ajá, reacción no es lo mismo que la demanda. Por ejemplo, por decirlo así. En este caso sería la oferta, ¿cierto? Una función de reacción no es lo mismo que la oferta. ok, ok. Eso es. Y así es como se resuelven estos ejercicios. Vean un gráfico, ¿cómo sería? Así, un gráfico vacilón. Vean, un gráfico sería así. A un lado tengo la producción de la empresa 1 en función de lo que va a producir la empresa 2 y aquí vemos la producción de la empresa 2 que no depende de lo que va a producir la empresa 1. ¿Ok? ¿Ven? Aquí está el supuesto. Entonces, vean, aquí vemos el techo, lo primero que era 45 y aquí vemos el techo que supusimos al inicio para la empresa 2, 90. Y entonces vamos a ver cómo vamos bajando y bajando y bajando la producción. Aquí se va bajando. Entonces sería como algo así, sería como en la ronda 1 tenemos todo esto, ronda 1. En la ronda 2 ya se hizo más pequeño el intervalo, ronda 2. Y en la ronda 3 se hizo aún más pequeño el intervalo. Aquí, ronda 3. Y entonces después ronda 4. Y vas. Así se va hasta que converja un valor. Entonces sería que aquí llega, aquí trazamos esta línea solo explicativa. Este es el rayo, donde Q2 es igual a Q1, o sea, donde las empresas son iguales. Entonces en este punto hay equilibrio, nuestro Q estrella. Y entonces esto se parece al modelo que van a ver en macroeconomía de la IS, el modelo ISLM, que hay como una telaraña. Llega aquí, y entonces a partir de aquí, llega aquí, entonces a partir de aquí, llega aquí, entonces a partir de aquí, llega aquí, llega aquí, llega aquí, y así va. Ven, ven cómo va haciéndose más pequeño hasta que converge al equilibrio. Y así va. Y hasta llegar a un equilibrio. Y esas son las rondas. Eso fue lo que hicimos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? Pero, ¿y si son 3 empresas? Si fueran 3 empresas, esto tendría que ser un gráfico de superficie. Y No, entonces me refiero al proceso. el proceso de eliminación iterada de SOTEA estrictamente dominante sería un poco más complicado porque entonces sería un sistema de ecuaciones para las tres. O sea, si las 3 empresas son, ¿cómo le digo? Si son idénticas, como aquí sería lo mismo. O sea, sería la empresa 1 piensa que la empresa 2 va a producir lo mismo y piensa que la empresa 3 va a producir lo mismo. Entonces, en la siguiente ronda, la empresa 1 ya sabe cuánto era el tope que se fijó la empresa 2 y la 3 en la ronda anterior y entonces ella a partir de eso fija su nuevo tope. Y así van. Si fueran 3 idénticas, se hace así. Si fueran distintas, ya eso se escapa del curso. Sería un poquito más complicado porque sería un sistema de ecuaciones. Y entonces habrían casos. Sería por casos. Caso 1, si pasa esto, caso 2, y así serían. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Listo. Sí. Ok, aquí está empezando a llover. Si no me escucharan, me avisan para ir a buscar audífonos. ¿Me escuchan por el momento bien? ¿Así? ¿O suena muy duro la lluvia? No, la lluvia casi no se escucha Suena full. bien. Ok, bueno, ahora sí, ya visto esto, vamos a resolver ejercicios de la forma del examen del año pasado. Entonces dice, 2 empresas enfrentan la demanda del mercado P igual a 100 menos Q. Si enfrentan la misma demanda de mercado es que producen productos idénticos, son productos idénticos. Además dice, si ambas empresas tienen un costo marginal de 10,
y compiten, vean, no les van a decir que usen Coronado, les van a decir por cantidades, por precios, hay una líder y una seguidora, no les van a decir qué tienen que usar. Lo que les dicen es compiten con. Determina el beneficio total de cada empresa. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, paso 1 sería resolver para la empresa 1 y la empresa 2. Es lo mismo. La que resuelvan primero va a ser la misma. Entonces, ustedes resolvemos para la empresa 1 de para ir en orden nada más, pero es lo mismo. Como son empresas simétricas, es lo mismo. Y matemáticamente estos ejercicios son bastante fáciles. Vean, tienen que maximizar con respecto a la producción de la empresa 1 a 100 menos, sí, aquí, así, 100 menos Q1 menos Q2 por Q1 menos 10 Q1. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ustedes lo que siguen y hacen es, dicen la derivada de la ganancia de la empresa 1 respecto a Q1 es igual a 0. Y entonces aquí ustedes derivan y eso siempre les da muy similar, casi todos los ejercicios son similares. Da 100 menos 2Q1 menos Q2 menos 10 igual a 0, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con la derivada? Todo claro. Ok, entonces si ustedes se darán cuenta, esto es exactamente lo mismo que teníamos aquí. Es la misma demanda, de hecho, la misma que les di en este ejercicio. Y lo planeé, porque el ejercicio que acabamos de resolver lo saqué de un libro. No planeé que fuera el mismo. Seguro el profe sacó los ejercicios de examen de ahí, o algo así. Pero vean, entonces, ustedes a partir de aquí despejan y llegan a que la mejor respuesta de la empresa 1 a lo que va a producir la empresa 2 es igual a esto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, sí, súper. Entonces, como son simétricas, como tienen la misma función, o sea, son simétricas, comparten el mismo mercado, comparten el mismo costo, o sea, vean que tengan cuidado en qué momento usan simetría, porque tienen que compartir el mismo costo y la misma demanda de mercado. Entonces, como son simétricas, eso implica que la producción de la empresa 1 va a ser igual a la empresa 2. Entonces, ustedes lo que hacen es que dicen Q estrella va a ser igual a 90 menos Q estrella entre 2. Y de aquí despejar es muy fácil. Entonces aquí ustedes dicen que Q estrella más Q estrella medios es igual a 45. Aquí llegan aquí. Q estrella es igual a 90 entre 3. Y eso les da 30. Por lo tanto, la ganancia de la empresa 1, de la cantidad de la empresa 1 es igual a la cantidad de la empresa 2 y esa es igual a 30. ¿De acuerdo? Vieron qué fácil se resuelve un ejercicio sin usar rondas, como lo hicimos antes. Antes lo dice para usar rondas, para no hacerlo todo tan mecánico y para que pensáramos un poquito. Ya aquí ya lo hice más fácil. ¿Ok? ¿De acuerdo con mi solución? Sí, sí, Sí. la verdad que bastante clara. Ok. Ahora, el paso 2 es encontrar el precio de mercado. Paso 2 es el precio de mercado. Como ambas se enfrentan a la misma demanda, entonces el precio sería igual. El precio estrella sería igual a 100 menos ¿qué? 100 menos ¿qué? Menos 60. Menos 60. ¿Sí? ¿Sí entienden bien el 60, verdad? Que es Q1 más Q2. Q1 más Q2. Y eso nos da 40. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? ¿O no?
Sí, ¿Ok? Entonces, la ganancia de la empresa 1 sería P por Q1 menos 10 Q1. Y eso sería el precio de mercado, que sería 40 por 30 menos 10 por 30. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? sí, Y como Súper. las empresas son simétricas, la ganancia de la empresa 2 es lo mismo. Enfrentan el mismo precio, la misma función de costos, fijaron la misma cantidad, hicieron todo igual. Entonces terminan siendo lo mismo. Esto es por simetría, solo en simétricas. ¿Sí? ¿Ok? Y esa es la primera parte del inciso. ¿Qué les parece? Bien, digamos, o sea, podríamos decir que esta simetría se debe a que tenemos una sola demanda, digamos, para ambas empresas y el hecho de que sea elección simultánea. No necesariamente tiene que ser simultánea. Pueden tener simetría cuando eligen por líder o por seguidor. Pero lo distinto de elegir líder y seguidor es que la simetría se tendría que aplicar de una forma distinta, porque ellas no maximizan al mismo tiempo, sino que la empresa 1 maximiza y después maximiza la empresa 2. La Y líder entonces, ¿cuál es como la característica fundamental de esta simetría? Que tengan un tengan solo costo marginal el o mismo que haya una costo, sola demanda. enfrenten la misma demanda y el mismo costo. Súper. Ambas. ¿Ok? Gracias. Ok. Entonces, eso sería. Dice, B, la parte B. Si a la empresa 2 el costo marginal le aumenta 20 y compiten simultáneamente en cantidades, determina el beneficio total de cada empresa. ¿Ok? Ven, que a la empresa 2 ya le cambió el costo marginal, entonces ya no podemos usar la simetría, ¿cierto? Ya tiene distinto costo marginal. Entonces, para la empresa 1 podemos usarlo. O sea, la empresa 1 sigue manteniendo su mejor respuesta, porque fue a la que no le cambió el costo. ¿Sí? A ella no le cambió, no cambió el costo marginal de la empresa 1. Pero para la empresa 2 ocupamos encontrar su mejor reacción. Entonces hay que maximizar la ganancia de la empresa 2 con respecto a Q2. Entonces eso sería P por Q2 menos 20, porque el costo marginal cambió a 20 por Q2. Aquí asumimos que los costos fijos son iguales a cero, o sea, asumimos que no hay costos fijos para que sea más sencillo. Entonces, ¿cómo sustituimos? Bueno, esto sería 100 menos Q1 menos Q2 menos 20, Q2. Entonces, si derivamos la ganancia en la empresa 2 respecto a Q2, le igualamos a 0, esto me implica que 100 menos Q1 menos 2Q2 menos 20 es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí ustedes llegan que 2Q2 es igual a 80 menos Q1, ¿correcto? ¿Alguna duda con eso? 80 No, aquí, menos 80 más Q1. Entonces después, no, o sea, sería 80 menos Q1, igual 2Q2, ¿cierto? Y entonces aquí ya después despejan. Y tienen que la mejor reacción de la empresa 2 a lo que hizo la empresa 1 sería 80 menos Q1 entre 2, que sería 45 menos Q medios. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No. Bueno, a esta la vamos a llamar 2 y a esta la vamos a llamar 1. ¿Alguien sabe qué es lo que sigue? El paso D2, digamos. ¿Alguien sabe?
Igual a Q1 y Q2. Sería inyectar, sí, igualar, o sea, encontrar. Sería lo mismo inyectar 2 en 1 o 1 en 2. Como ustedes lo hagan, no importa. Entonces aquí tendríamos que la cantidad 1 sería nuestro. Efra, Sí, yo creo que arriba en vez de 45 es 40. Por si Sí. acaso. 40. Correcto. Entonces aquí Q1 sería 90 medios menos un medio por 40 menos Q1 entre 2. Así sería. Ven, esto es la mejor respuesta de la empresa 2 en función de Q1. Y entonces, ¿cuánto nos daría esto? Bueno, sería 45 menos 20 menos. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿O lo ven todo bien? Todo súper. Ok. Eso nos da 25 más Q1 cuartos igual a Q1. Listo, ¿verdad? Entonces al final, lo único que hacemos es agarrar Q1, sacamos factor común, esto da 1 menos un cuarto, que sería 3 cuartos de Q1, y entonces ustedes agarran y pasan 4 por 25 entre 3, y eso es igual a Q1. ¿Estamos? Y eso nos da 33,33. Entonces, ya sabemos que la producción de la empresa 1 es 33,33 periodo. ¿Cuánto produce la empresa 2? ¿Cómo sacamos ahora lo que produce la empresa 2? Porque no va a ser igual, ¿verdad? No son simétricas. Pero ¿cómo sabemos qué produce la empresa 2? Porque como la mejor reacción depende de Q1, nada más lo inyectamos. Inyectamos y ya. Entonces ustedes agarran y sacan que Q2 sería igual a 40 menos 33,33 entre 2. ¿Ven? Entonces sería 40 menos. Se les daría 70 tercios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos las ganancias? Ahora, bueno, ahora sí. Paso 4 sería encontrar el precio. Encontrar el precio de mercado. ¿Ok? Entonces, para encontrar el precio de mercado, ustedes agarran la función P, que era 100 menos Q. ¿Y esto cuánto sería? Más o menos da como 43, creo que es 43,33 si se suman de Q1 y Q2. Sería 100 menos. ¿Cuánto era? Bueno, sumar Eh, más Q2. Eso es, ya te digo, 43,33. bueno, la suma de las dos cantidades es 56,66. Eso se les da 43,44, por decirlo así. Ok, listo, encontramos el precio. Entonces el paso 5 sería encontrar la ganancia de la empresa 1 y la ganancia de la empresa 2. Entonces serían 43. Efra, es .33, no .44.
¿Ok? Y entonces ahora lo que hacen es sacar 43,33 por lo que dijimos que produce la empresa 1, 33,33 y a eso le restan 10 por 33,33 y eso, ¿cuánto les da aproximadamente? Y en la empresa 2 sería 43,33 por lo que produce la empresa 2 menos 10, menos 20 por 73. Y así obtienen aproximadamente las cantidades. ¿Ok? ¿Qué tal lo ven? ¿Alguna duda? ¿Alguien sabe cuánto da? Ahí, que pueda decirme. Por favor. Pi1 da 1110.89. 1110, coma. 89. Ajá. Y la otra ya te digo. La otra da 544,34. Mentira, 37, perdón. Ok. Y ya. ¿Vieron? Y bueno, lógicamente ven que obviamente va a tener más ganancias la que tiene mejor costo. ¿Cierto? ¿Ven? Y eso sería más o menos así en un gráfico. Digamos. Sería. Aquí poner la empresa 1. Y ponemos a la empresa 2. Y entonces, digamos, en el 1, digamos, en el resultado 1, ponemos inciso 1. Sería así. Vamos a ver. Entonces, ustedes aquí fijan qué es lo más. Bueno, vamos, aquí sacan las mejores reacciones, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que fijar qué pasa. Llevémoslas. Para no estar yendo abajo. Tenemos que esta mejor reacción es esta. La mejor reacción de la empresa 2, la Q1, 90 menos Q1 entre 2. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa cuando Q1 es 0 para la Q2, verdad? Y entonces aquí, digan que lo más alto es 90. Luego, ¿dónde interseca? ¿A partir de dónde interseca el eje? Bueno, en 45. Entonces aquí van. Como son simétricas, va de 45 a 45. ¿Cierto? Luego para la empresa 2, empezamos en 90, que es lo más alto, y va de 45 a 45. Perdón, así. Va así. Y aquí en este punto se hace el equilibrio Nash. O de 30 igual a 30. Y así se hacen estos gráficos. ¿Ok? ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta? O sea, eso del equilibrio Nash es bueno, ese 30-30 que había salido más bien lo averiguaste en el inciso A, ¿cierto? Sí. Equilibrio Nash en el inciso A. Inciso A. Inciso A. Entonces luego podrías hacer otro, digamos, de estos gráficos con la función de mejor respuesta de la empresa 2 cuando más bien sube el costo marginal. Sí, claro que Y podemos. tendría, bueno, la intersección sería Ahora, el punto que acabamos de sacar. sabemos que esto es mejor respuesta de Q1, ¿verdad? 90 menos Q1 entre 2 y que la de aquí arriba es la mejor respuesta de la empresa 1. Entonces, vamos con lo siguiente.
Vamos viendo. Vamos a ver cómo es. Entonces, copiamos aquí y pegamos. Entonces vamos a ver. Vamos a irnos arriba. La mejor respuesta, esta, se mantiene igual, ¿cierto? Y la que cambió fue la que le cambió el precio, que la encontramos aquí. Tenemos estas mejores respuestas, ¿cierto? ¿Estamos bien? Entonces, esta no cambió. La primera, esta no cambia, ¿verdad? No cambia. Vean que es la misma gráfica. No cambió. Pero la otra sí cambió. Entonces, cuando Q1 es igual a 0, ¿qué pasa con Q2? Sería 0 es igual a 40 menos. Perdón, cuando Q2 es igual a 0, sería 0 menos Q1, lo que implica que Q1 es igual a 40. Entonces, este empieza aquí en 40. Cuando Q1 es igual a 0, entonces, lo que sucede sería que la cantidad de la empresa 2 sería entre 2, ¿verdad? Entonces iría de 40 a 40. Vamos a ver. Pero empezaría en 80. 80. Sabe por ver si les entiendo. Y ahí vamos. Con la empresa, cuando la cantidad 1 queda 12 a 0, y aquí ella se sitúa en 40. Y aquí, en 40. ¿Ok? Y lo otro que decimos es, cuando la producción de la empresa 1 es 0, la producción máxima es 40. Y 40, 40. Pero me parece que sería como una hora así. Viéndolo así. Sería como así. Vamos a ver cómo lo explico de una forma que sea sencilla. Vamos a ver. Vamos a explicarlo, ¿sabe? Para agarrar más espacio. Bien. Profe, Sí, pero si Q2 es 0, si Q1 es 0, Q2 no sí, debería ser. vamos a explicarlo. Un toque. Para ir haciendo más espacio. Parece que ocupo con esto aquí. Ok. ¿Cómo se monta este gráfico? Bueno, todo empieza aquí. ¿Ok? Vamos viéndolo aquí. Para graficar estas funciones de respuesta, ustedes lo primero que tienen que fijarse, digamos, en lo primero que tienen que fijarse es en estos puntos. ¿Cierto? Este punto y este punto. Entonces, ¿cómo se saca el punto de arriba? Bueno, el punto de arriba, ustedes lo sacan diciendo que es lo que sucede cuando Q1 es 0. ¿Qué sucede? 90 medios, Q2 medios, igual a 0. Entonces, a partir de aquí, ustedes tienen que Q2 es igual a 90. ¿Ok? En este gráfico, si ustedes se dan cuenta, mi error está en que no distribuye el 2 abajo a ambas partes. Entonces, vean por qué está el error. Bueno, lo primero es ver, volvemos aquí, ¿qué pasa cuando la producción interseca este eje? Aquí, esta intersección. ¿Qué está pasando en esta intersección? Bueno, en esta intersección, lo que es 0 es Q2. Entonces, ustedes dicen que la mejor respuesta en la empresa 2 es cuando Q2 es igual a 0. Entonces, 0 es igual
a 40 menos Q medios. Y aquí despejan, tienen que 1 es igual a 80. Así es. Ven, entonces la intersección se hace aquí, en 80. ¿Ok? ¿Ya vieron mi error? ¿O no lo ven? Lo explico más despacio. Esto es sencillo. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Entienden sí. esta forma de sacar las intersecciones? Ok. Y luego el otro punto que ocupamos obtener, lo vamos a obtener por aquí. Entonces ustedes lo que dicen es, ¿qué pasa cuando la cantidad 1 es 0? Entonces, cuando Q1 es 0, mi mejor reacción de la empresa 2 ante lo que hace Q1 es igual a 80 menos 0 entre 2, 40. Entonces interseca en 40, que era el punto que ya tenía aquí. Aquí, interseca aquí, en 40. Entonces la empresa va aquí y tiene una mejor reacción por aquí. Y aquí es donde se da el equilibrio en Nash. Este es el equilibrio de Nash. Donde la empresa 1 producía 33,33. La empresa 2 le puso 33,33. Y la empresa 2 produce aquí 70 tercios. Ya. Así se hace. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Entendieron el gráfico? ¿O alguno, hay algo que no entiende? ¿Me avisan? ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, Efra. Ok. Bueno, Sí, súper. esos son los ejercicios de Cournot. Lo que sigue sería ver este tal vez lo podemos resolver, porque lo otro era Stackelberg, entonces este. Ok, vean esto. Ambas empresas oligopólicas enfrentan la demanda de mercado P igual a 1000 entre Q. Ambas empresas tienen un costo marginal igual a 10. Si compiten simultáneamente en cantidades, determinen la cantidad que producirá cada empresa, el precio de mercado y el beneficio. ¿Ok? Entonces, sería igual lo mismo. Paso 1. Optimizar para alguna de las dos empresas. Ojo, cuando son líder y seguidor, sí hay que resolver primero para una y después para la otra. Pero eso no lo han visto con el profe, ¿verdad? ¿Ya vieron empresas líder? O sea, ¿ya vieron Stackelberg? ¿O no lo han visto? No, aún no. Ok. Ok. Tenemos esta función, ¿cierto? Ven que no, o sea, no cambia nada más que una demanda distinta, ¿correcto? O alguno algo distinto en el ejercicio, así que, o sea, de asustarse. Solo una pregunta. Aquí como ya hay líder y Ok. seguidor. No, no hay líder y seguidor. Vean. Bueno, o sea, perdón, es que me quedé con lo de Stackelberg. En el caso de Stackelberg, que ya hay líder y seguidor, ahí es donde entraría lo de estrategias que habías mencionado al principio. Sí, ahí ya hay estrategias, pero Ok. mejor no las vemos para no confundirlos. Pero en teoría de juegos sí van a ver las estrategias y van a entender mucho mejor lo que les estoy diciendo.
Pero sí, sí habría estrategias. Correcto. Listo, gracias. Serían distintas de las acciones. Bueno, y vean que esta función, digamos, ahora ustedes lo que hacen es sacan la derivada de la ganancia con respecto a Q1, lo igualan a 0. Y entonces esta derivada tampoco está muy dura. Sería menos 1000 entre Q1 más Q2 al cuadrado. ¿Verdad? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien o le hice mal? Sí, ¿verdad? ¿Está bien la derivada? ¿O alguna pregunta con eso? Sí, sí, creo que sí. No, está mala. Está mala. ¿Saben por qué? Alguien que me diga por qué está mala. Porque está multiplicando un Q1. Yo solo derivé esto. Solo acabo de derivar esto. Lo tengo que derivar todo. ¿Ok? Tengo que derivar. Vean, si les... Esta derivada que es de cuidado la pueden hacer así. La agarran. Bien. 1000 Q1 entre Q1 más Q2. Lo primero. Entonces, todo lo que es constante lo sacan de la derivada. 1000 por la derivada de Q1 de Q1 entre Q1 más Q2. ¿Ok? Entonces aquí, ustedes, una vez que ya tienen lo que es constante, digamos, ustedes agarran simplemente y aplican regla de la cadena, que sería 1000 por la derivada de 1, Q1, del producto, perdón, regla del producto, no de la cadena. Vean que es un producto, ¿verdad? Esto es un producto entre 1, entre Q1 más Q2 y Q1. Entonces sería la primera derivada por esto sin derivar más esta derivada de Q1 cada 1 por 1 entre Q1 más Q2. ¿Ok? Y esta derivada es muy fácil, o sea, esta derivada siempre son de la forma menos 1 entre lo que está abajo al cuadrado y el 1000 se termina multiplicando a todo. Entonces eso nos daría 1000 por menos Q1 entre Q1 más Q2 al cuadrado. Y hago esto porque yo sé que derivadas parciales muchos no saben, pero yo espero que en Opti ya hayan avanzado bastante con eso. Y entonces ya sean unas máquinas derivando parcialmente. Q2. Y entonces aquí, ustedes lo que hacen es simplificar. Digamos, vean que aquí pueden hacer esto y todo el proceso, ¿verdad? Y entonces pueden llegar a que esto nos daría 1000 Q2 entre Q1 más Q2 al cuadrado. ¿Ven? ¿Ven que estaba mala la derivada? No tomamos en cuenta este valor. Está concha. ¿Ok? ¿Estamos? ¿O no estamos? Sí, estamos, profe. Ok. Luego, luego de esto, digamos, tienen que agarrar la otra derivada, ¿verdad? La que sobró, el 10. Y esto es igual a 0. Entonces aquí tienen que buscar despejar la mejor respuesta. 1 más Q2 al cuadrado igual a 10, ¿verdad? Y ustedes buscan despejar la producción de la empresa 1. Entonces ustedes, que 1000 Q2 es igual a 10 por Q1 más Q2 al cuadrado. Entonces, si ustedes quieren quitarse el cuadrado, meten raíz a ambos lados y esto les queda 1000 Q2 es igual a la raíz de 5 por Q1 más Q2. A esto despejan y les queda raíz
de 1000 Q2 era 1000, sí, 1000 de 1000 Q2 raíz de 5 menos Q2 igual a la mejor respuesta de la empresa 1 en función de Q2. Ven que la demanda sí complejizó un poco el asunto. Ven que era lo complejo del ejercicio, el álgebra, sacar esta mejor respuesta. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Ok, después en la casa se la derivada a ver si no me equivoqué. Y entonces a partir de aquí ustedes usan simetría. Y aquí les dice que entonces la producción de empresa 1 es igual a la producción de empresa 2. Entonces eso implica que la raíz de 1000 Q entre raíz de 5 menos Q es igual a Q. Porque es lo mismo, o sea, la producción de la empresa 1 y la empresa 2 van a dar el mismo resultado, el Q estrella. Entonces aquí, ustedes lo que hacen es despejar. Saben que raíz 1000Q. De hecho, era aún mejor, o sea, después de derivar, si ustedes derivaron bien y son simétricas, no tienen que despejar la mejor respuesta. O sea, en esta parte, aquí en esta parte ya ustedes podían suponer. Lo que no pueden suponer es que son iguales desde el puro inicio, desde que montan la función de ganancias. Eso es totalmente incorrecto. Ustedes no pueden suponer que son iguales antes de derivar. Hasta después de derivar pueden suponer que son iguales por simetría. Antes no se puede. Pero igual, básicamente llegaríamos, digamos, a un resultado relativamente fácil aquí, si hubieran aplicado esto, ven, aquí, lo que tenemos aquí. Si hubiéramos pasado desde aquí, nos podemos ahorrar los pasos, pero quise obtener la mejor respuesta como para seguir un orden lógico, ¿verdad? De qué es lo que sería en un caso en el que no fueran iguales. Pero aquí, como son iguales, ustedes las suponen iguales aquí, digamos, se pueden saltar esos pasos, entonces esto les daría 2Q. Eso sería 10, 40, digamos 40 por el cuadrado, Q al cuadrado. Entonces, tenemos que 1000Q es igual a 40Q al cuadrado, cancelan el Q de un lado con el Q del otro, y les queda que 1000 entre 4 es igual a Q1, que es igual a Q2. ¿Ok? ¿Lo vieron? ¿Alguna duda? Profe, ¿cabe la posibilidad de que después de derivar no den iguales? Solo si tienen distintas demandas y distintos costos. La simetría no se puede usar cuando tienen distinta demanda y distintos costos. Si no, sí la pueden usar. Ok. Y 1000 entre 4 sería sacar la mitad, ¿verdad? 500 entre 2, y eso le sacan la mitad. 250 sería igual a Q1, que sería igual a Q2. ¿Ok? ¿Están bien con eso? Esa es la cantidad. El precio del mercado sería P igual a 1000 entre Q1 más Q2. ¿Correcto? 1000 entre 250 más 250 sería 1000 entre 500 y despejan. 10 entre 5 sería 5 medios. ¿Ok? ¿Estamos? ¿O no estamos? Perdón, 10 entre 5 no es 5 medios, 10 entre 5 es 2. 2. Porque 2 por 5, 10. ¿Ok? ¿Estamos bien? Todo bien. Ok. Profe, quería preguntarle Sí. si, digamos, ese error, asumir que son iguales desde el principio, ¿verdad? Ajá. Digamos, ¿qué es lo incorrecto ahí? O sea, además de asumir, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Que están asumiendo que hay una única empresa en el mercado que no toma sus decisiones basadas en lo que va a producir la otra empresa. La derivada les va a quedar totalmente incorrecta.
Ah, ok, La optimización está totalmente incorrecta. ok, ok. Sí, eso sería. Y entonces, la ganancia de la empresa 1 sería P por Q1 menos 10 Q1. Y la ganancia de la empresa 2 sería P por Q2 menos 10 Q2, ¿verdad? Y serían lo mismo, son lo mismo. Entonces, sería 2 por 250 menos 10 por 250. Sí, la ganancia de la empresa 1 es 250. Bueno, de hecho, ven, dan ganancias negativas en este ejercicio. Supongo que el profesor Robles lo hizo. Esto sería 2500. Vamos a revisar las soluciones para ver que no nos hayamos equivocado en nada, porque las ganancias dan negativo. Entonces vamos a revisar rápidamente las soluciones. Dice que, ven, vamos a parar aquí. Sí. Dice que el precio sería 1000 entre 500. Sería 1000 entre 500. Sería 2. Vamos a ver, 1000 entre 500. 2. Sí, el profe Robles se equivocó en el ejercicio. Y de hecho en la solución se equivocó también cuando puso el precio, porque puso que el precio era 20, pero el precio es 2. Entonces, correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando llegamos a unas ganancias negativas? Espera, Es lo que, a mí lo que la dice. Q2 ¿Sí? me dio 25. No sé Ah, si puede ser eso. La Q2 me dio 25. No sé si puede ser eso. la Q2. Q1, Q2. Sí, Q2 da 25. Correcto. Q2 da 25. Voy a parar mi error. Fue aquí, ¿verdad? No le damos el 10 al cuadrado. ¿O no? No. Fue 10 por 4. Vamos haciéndolo aquí. Lentamente. Sería aquí. Pegar. Aquí. 1000 por Q. 2 cuadrado. Sería 1000 entre 4. Q. A 10. Sería Q. Y 1000 entre 40 nos daría 25. Correcto. Ahí está el error. Despejamos mal el Q. La 25. Entonces, como solo nos equivocamos por una unidad, igual el precio, o sea, lo único que varió fue en una unidad. Sería 1000 entre 25 más 25. Sería Q1 igual a Q2. Entonces sería 1000 entre 50. Esto haría 20. Y entonces lo único que varía es esto. Ven. Sería 20 por 25 menos 10 por 25. Y eso nos daría 250. Y aquí nos daría lo mismo. Y ya. Y ese es el resultado. Ok. Estamos. ¿Alguna duda? Pregunta, consulta, comentario. No, yo creo que todo bien, profe. Sería los pasos en este último. Paso 1, optimizar. Paso 2, usar simetría.
Paso 3. Obtener el precio. Obtener P en función de Q1 más Q2. Y el paso 4, obtener las ganancias. Paso 4. Obtener las ganancias. ¿Ok? Esos son los pasos. Todo claro, pues muchas gracias, más bien. Ok. La próxima clase entonces vemos simultáneos. Vean, aquí hay una demanda con producto diferenciado, después la vemos, con el producto distinto. Y creo que eso es. Y estamos. Ya terminamos. Ahora. Profe, pero aquí también estamos viendo simultáneo, ¿verdad?